con motivo de celebrar el natalicio del Benemérito de las Américas, el Honorable Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, en coordinación con directores y coordinadores de las diferentes áreas, tienen a bien ofrecer un programa cívico para izar nuestro lábaro patrio, mismo que se desarrollará bajo el orden que a continuación presentamos. Por lo que para el pueblo eres, te recibimos con honor, y ante los ojos del mundo nos inculcas gran valor. Saludar, honores de bienvenida a nuestro lábaro patrio. Firmes. Cuando ondeas en las alturas, cual nube que emprende el vuelo, te imagino en las batallas, defendiendo nuestro suelo. A continuación tenemos izada de nuestra bandera nacional a toda asta. Entonaremos nuestro himno nacional. Un soldado en cada hijo de Dios.
Ya. Escolta, pásalo. Ya. Escolta, corredor izquierda. Ya. Escolta, pásalo. ¿Que tienes miedo? Pobre pastor, quieres ser libre. Eso lo entiendo, porque tu raza nunca cayó ante el verdugo del invasor. Región de la Sierra, jamás dominada por los conquistadores españoles. Tenemos a continuación el discurso alusivo a esta fecha a cargo del presidente municipal constitucional de San Pedro Mixtepec, el ingeniero Javier Cruz Jiménez. Hoy, 21 de marzo, nos reunimos para celebrar el 216 años del natalicio de don Benito Pablo Juárez García. Nació el 21 de marzo de 1806 en un pueblo de la Sierra de Ixtlán, en San Pablo Guelatao, de nuestro estado de Oaxaca, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Quedó huérfano a la edad de 3 años y, al igual que sus hermanas Rosa y Josefa, vivió con sus tíos trabajando como pastor. En 1818 se fue a la capital del estado a vivir en casa de Antonio Maza, donde trabajaba como criada su hermana Josefa. Ahí aprendió el español. Tiempo después trabajó como mozo del sacerdote Antonio Salanueva, quien lo envió a estudiar en el seminario local, de donde salió en 1828 y en 1831 obtuvo el título de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes. A partir de ahí escaló muchos puestos públicos, incluido ser gobernador de Oaxaca, y al triunfo de la Revolución de Ayutla, encabezada por el general Juan Álvarez, ocupó espacios en el gobierno federal. A partir de 1857 hasta 1872 fue presidente de la República Mexicana, destacándose por la creación de la Constitución de 1857, que contenía las llamadas leyes de reforma, entre ellas la de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Es la etapa que podemos considerar como la segunda transformación, desatándose una guerra conocida como Guerra de Reforma o de los 3 años. El espíritu principal de las leyes de reforma fue terminar con el dominio e influencia del clero en la sociedad entonces, que no eran sino residuos perjudiciales para la construcción democrática del país. Hoy recordamos con admiración y respeto su obra transformadora y su vida caracterizada por la modestia, el patriotismo, los valores de la libertad y la vocación de servicio. Ningún gobernante ha sido más ajeno que Juárez a las tentaciones de la soberbia, la arbitrariedad y los extravíos del poder. Él no llegó al cuartel de los liberales de Ayutla aspirando a un trato especial por sus méritos, que ya eran bastantes, sino ser útil a una causa sin importar el rango o el cargo. Sabía que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud
cuando se emplea para servir a los demás, sin distingo alguno y especialmente cuando el poder se destina a beneficiar a los más desfavorecidos. Para nosotros, el presidente Juárez es una inspiración y una referencia fundamental en muchos aspectos como defensor de la soberanía nacional y de la legalidad, como servidor público austero y honesto, y como un hombre que gobernó para el pueblo y no para sí mismo. Ese es precisamente el sentido de esta cuarta transformación que estamos realizando millones de mexicanos, que el presupuesto sirva en primer lugar a las personas, no a los intereses corporativos o facciosos, y que el ejercicio del poder público se traduzca en acciones concretas a favor de la gente que más necesita ayuda y solidaridad. Por una de esas coincidencias de la vida, el natalicio de nuestro benemérito ha coincidido tradicionalmente con el equinoccio de primavera, un día en que la oscuridad y la luz tienen la misma duración. Las plantas florecen y la vida en la tierra brota con nuevas energías, y no por coincidencias, sino por una lucha tenaz del pueblo de México, tras una noche feroz del pueblo de México, aguantando una noche neoliberal de 4 décadas. Nuestro país vive hoy una primavera política y social en la que establecemos libertades, barremos la inmundicia de la corrupción y recuperamos la prioridad del Estado mexicano que nunca debió perderse, la de atender en primer lugar a los más desamparados, a los más oprimidos, a los que han sufrido desde siempre las mayores injusticias y los peores atropellos. Si Juárez, siendo una persona que no hablaba el español, logró las más altas cumbres políticas nacionales e internacionales, todos podemos demostrar a nuestras nuevas generaciones y a la misma sociedad que tenemos la capacidad de superarnos para lograr mejores condiciones de vida para los mexicanos. A don Benito Juárez se le recuerda por la famosa frase que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Además, no olvidar nunca que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Fue nombrado el Benemérito de las Américas, título que hasta hoy sostiene en la historia universal. ¡Viva don Benito Juárez García! ¡Viva el Benemérito de las Américas! ¡Que vivan nuestros pueblos originarios! Bien, ese fue el mensaje de nuestro presidente municipal. Invitamos a todos para que hoy por la tarde nos acompañen a realizar el arriero de nuestro lienzo patrio y poderlo depositar en su lugar correspondiente, no sin antes agradecer la gentileza de la atención de todos y cada uno de ustedes, su presencia, y pues invitarles a que podamos estar colaborando en todo momento en que se convoque a este tipo de actos, inculcando los valores cívicos a toda nuestra sociedad. Atención, firmes, ya. Romper la formación.